la mayoría son familias. Un abrazo, pastor. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, sí, veo que bastantes son familiares y qué bueno saber que como familia están reuniéndose a través de este medio para poder compartir el mensaje de esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vi que por allí te ocurrió por allí un lapsus mental. ¿Todavía estás extrañando Cali? No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, pastor. Bueno, por acá también te extrañamos bastante, hombre Cristian, y qué bueno. Bueno, mis hermanos, es para mí un placer poder compartir con ustedes en esta tarde. Estoy un poquito ronco porque aquí pues estamos en un municipio cerca de la ciudad de Cali, como decía Cristian, donde Dios nos ha traído a ministrar a 2 horas de Cali. Es un distrito rural y damos gracias a Dios porque en el municipio donde nos encontramos con mi esposita trabajando para el Señor, es un distrito rural y ustedes saben, hermanos, que en los distritos rurales esta cuestión del COVID como que no llega mucho. Así que aquí Gracias a Dios. tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de estar compartiendo el mensaje con nuestros hermanos en sus casas. Y esta mañana estuve predicando y como les decía, pues sin micrófono, como que toca hacer un poquito más de fuerza y estoy allí un poquito ronco. Pero bueno, el hermano Cristian nos extendió la invitación para compartir con ustedes en esta tarde y por supuesto que es un placer para mí estar acompañándoles. Bueno, tú me dirás, Cristian, habíamos hablado por allí de que íbamos a tener una especie de conversatorio, ¿cierto? Donde Listo, ustedes listo, pueden participar listo. y a su vez yo también puedo ir respondiendo. Listo. Yo quisiera que para darle el introito a este programa, ¿verdad? Podamos dar a conocer lo que la Biblia habla acerca del tatuaje. Si la Biblia lo recomienda, qué es el tatuaje y si los adventistas cristianos podemos utilizar el tatuaje, mi estimado pastor. Ya. Bueno, la palabra de Dios realmente mm, no nos, digamos que de manera explícita, no nos habla nada sobre los tatuajes. Realmente, como los conocemos hoy día, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, del proceso de inyectar tinta en la piel como una máquina especial con expresión artística. La Biblia no nos habla de algo así tan moderno. Me decían que ya habían orado, ¿cierto que sí? ¿Ya ustedes oraron? Muy bien, entonces voy a continuar. Por lo tanto, o más bien, sin embargo, la Biblia sí hace una mención sobre marcas en la piel y con el paso del tiempo esta frase se ha traducido en varias versiones de la Biblia como tatuajes en la piel. Por ejemplo, si nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, el libro de Levíticos, en el capítulo 19, versículo, más específicamente el versículo 28, la palabra de Dios nos dice: no os hagáis incisiones por un muerto, ni tatuajes, dice la versión 2000, ni tatuajes, porque yo soy el Señor. Ahora, hay diferentes versiones, ¿cierto? Ustedes mejor que yo lo saben. Otras versiones no dicen ni tatuajes, sino que dicen incisiones. Otras versiones dicen ni rasguños. Pero esta versión 2000 es muy explícita y manifiesta de manera directa la palabra tatuajes. Pero repito, haciendo la observación de que en el contexto bíblico los tatuajes no es como hoy día los conocemos, que es, algunos le llaman una expresión artística o simplemente es la incisión en la piel con una tinta. No se conocía de esa manera. Entonces, allí está la respuesta bíblica, hermano Cristian, de que sí hay un texto bíblico para apoyarnos de que Dios no está de acuerdo con este tema de los tatuajes. ¿Sí? Muy bien. El tema de por qué los jóvenes hoy en día están utilizando el tatuaje. ¿Qué quieren ganar con esto? ¿Es la moda? ¿Es una obligación o una imposición? Hombre, Cristian, si te soy sincero, yo pienso que la presión de grupo es bastante fuerte. La mayoría de los jóvenes, y yo creo que aquí veo varios que no hay necesidad de saber si son padres o no, pero ya son mucho más adultos que yo, podría ser el hijo de varios de ellos.
y yo imagino que tienen hijos, tienen nietos, y sabemos que la presión de grupo es tremenda. Hoy día la sociedad en la cual se están levantando nuestros jóvenes de iglesia es una sociedad que supuestamente, ¿no? La llaman la sociedad postmoderna. Y esta sociedad lo que hace es presionar a la mayoría de nuestros jóvenes para que ellos se involucren en las cosas del mundo, en los placeres del mundo. Y yo creo que eso es, bueno, por allí se escuchan otras voces. De pronto, si pueden apagar los micrófonos, les agradezco para que... Muy Vamos, bien. regálame un segundo, Pastor Johan. Voy Sí, a pedirle el tranquilo. favor a aquellos que tengan sus micrófonos en mute, o si no, mi hermano Jairo que me ayude para colocarlos en mute para escuchar bien lo que dice el Pastor Johan Osorio. Gracias a todos, muy amable. Puede Gracias. continuar, Pastor. Muchas gracias. Entonces, como decíamos anteriormente, yo pienso que una de las mayores, eh, digamos, ¿cómo podríamos decir? Una de las luchas más grandes que tienen los jóvenes de nuestra iglesia es la presión de grupo. Para mí esa es la más grande de todas. Luego viene un tema de moda, ¿cierto? Que para nadie es un secreto. Los jóvenes ven que un artista X se hace un tatuaje y ellos creen que esa es la moda y ese es el boom y entonces también se quieren tatuar. Y yo creo que como tercera medida, también es un asunto ya de cultura. O sea, para nadie es un secreto que en años anteriores hacerse un tatuaje, eso era, mejor dicho, el pecado más grande en la sociedad. Estoy refiriéndome a la sociedad. Pero hoy día eso es cultura. Hoy día, si usted no lo tiene, el raro es usted. Entonces, yo creo que esos son los tres aspectos a resaltar con respecto a la pregunta que tú me hacías, Cristian. Podemos decir que los que se practican el tema de un tatuaje es satánico. Bueno, eso ya tiene cascarita, ¿no? A ver, en nuestro entorno cristiano adventista, podríamos decir que sí, porque en la antigüedad la persona, y ya vamos a meter en un poco de historia, la persona que se tatuaba o la persona que se hacía una incisión estaba diciendo de manera explícita mediante el tatuaje que él pertenecía a, ¿sí? O adoraba a X ídolo. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. En la costa yo sé que hay mucho ganado. Mi abuelo, que es un hombre que trabaja con ganado, mi bisabuelo, perdón, él tenía que marcar las vacas porque tenía miles de cabezas de ganado y él tenía que marcarlas, ¿sí? Con las iniciales de su nombre para identificar que esa vaca le pertenecía a él. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, podríamos decir que una persona que se tatúa está diciendo, yo le pertenezco a X, ¿sí? En la antigüedad, repito, todo el que se hacía un tatuaje estaba dando a entender que él era esclavo de X persona. Pero eso en el entorno espiritual. Pero si uno va y le dice a una persona, mire, usted le pertenece al diablo y esa persona no tiene en su mente la estructura bíblica, pues yo creo que eso es una ofensa bastante grande, ¿no? Yo podría hablar desde mi experiencia, Cristian, estando muy joven y bueno, yo que por allí fue que Cristian me invitó a tener este tema porque estando joven y sin conocer de Dios, a la edad de 10 y, ¿qué? No, a la edad de 12 años, a diferencia de muchos de ustedes que fueron de pronto criados en el Evangelio, yo no lo fui. Yo crecí en un hogar totalmente católico y para aquel entonces me hice un tatuaje, ¿sí? Es de allí que tengo autoridad en el tema para hablar de este asunto, de lo cual ya me arrepentí y bueno, doy gracias y gloria a Dios porque aquí estamos siendo unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero lastimosamente cometí ese error y te puedo decir, Cristian, que uno después de conocer la verdad, uno después de conocer las Sagradas Escrituras, se da cuenta que todo el trasfondo que hay detrás de un tatuaje. Como te digo, en la antigüedad se tatuaban a los esclavos. Si yo quería saber cuáles eran mis esclavos, yo les ponía un tatuaje o les ponía un piercing, un zarcillo, que eso es otro tema muy aparte del que estamos hablando esta tarde. Pero los piercing o las perforaciones en el cuerpo también indican que esa persona le pertenecía o indicaban que esa persona le pertenecía a un patrón, a un jefe. Eso es bastante, tiene bastante trasfondo histórico.
No sé si alguno de los hermanos quisiera aportar, hablar algo para que también participen, ¿no? Yo sé que la Listo. mayoría... Antonio Villegas tiene una pregunta. Antonio, te escuchamos. No escuchamos la pregunta, Antonio. Antonio, habilita tu micrófono, por favor, Antonio. Ok, ya listo. Bueno, el asunto es que yo en vez de una pregunta, pues tengo es que leer pues la parte de la escritura donde el pastor pues Ahora sí. leyó. Bueno, y dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Pero ahora viene lo mejor. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Sí. Claro, ahí es donde está. No imprimiré señal alguna en vosotros, dice. Entonces quiere decir que no debemos hacernos ninguna clase de muñequito o de semejanza de esto. Ahora hay que pensar una cosa, que todos los tatuajes tienen un significado. ¿Ve? Hay unos tatuajes dedicados al sol, hay unos tatuajes dedicados al enemigo, hay unos que hablan de la oscuridad, de las tinieblas y hablan de la luz. Hay otros tatuajes que se cierran el cuerpo, dicen ellos que ellos se cierran el cuerpo. Entonces quiere decir que esos tatuajes es el significado que tienen. Porque a la verdad sería una mancha, sería un lunar, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos queridos? Pero estos tatuajes son especiales. Estos tatuajes son con una señal. Es una imagen. Es algo que significa, algo significante para ellos. Ellos se sienten poderosos. Ellos se sienten que lo tienen ahí en su cuerpo, ¿verdad? Cuando aquellos hombres chinos, los dragones, por ejemplo, Los un samuráis. dragón, por ejemplo, un dragón se hace el tatuaje en todo el cuerpo y cierran el cuerpo diabólicamente hablando. Entonces estos tatuajes tienen un trasfondo oscuro, un trasfondo diabólico, totalmente diabólico, porque es a la manera por la cual se lo hacen, para qué se lo hacen y qué es lo que hacen con él. Y eso no tiene nada de Dios, absolutamente. Esta es mi intervención. Gracias, mi hermano. Sí, es así como dice nuestro hermano Antonio. Claro que sí, o sea, cada tatuaje tiene un significado. Pero repito, volvemos otra vez a lo que yo venía mencionando. Muchas personas en su anterior vida, por decirlo así, y creo que aquí hay varios, no soy el único, quizás en su desconocimiento de las Sagradas Escrituras se lo hicieron por ignorancia, sin saber lo que significaba ese tatuaje. Y claro está que hoy día que conocemos las Sagradas Escrituras y conocemos la palabra de Dios, yo creo que no nos atreveríamos a volver a cometer un error como en su momento quizás algunos lo cometieron. Por cierto, yo quisiera preguntar, para ver si aquí el único pecador soy yo, ¿alguno de ustedes tiene tatuajes? O las cejas, a ver, las mujeres que les gusta tatuarse las cejas, delinearse los ojos, delinearse los labios. A ver, ¿quién aquí tiene tatuajes? Ninguno. Levante la mano, haga una seña. Bueno, Ahí está Jairo. ahí dice iPhone de Estela, dice. Sí, Jairo Peñate. Está cerquita donde estás tú, está en el kilómetro 18, Johan. Sí, Oh, bueno. está en el kilómetro 18, ahí en Cali, cerca de Cali. Qué, Entonces, él es qué Jairo, mi bueno, hermano, él está qué bueno. tatuado. El que tienes Bueno. a tu izquierda es Danielito. Me encantaría que Danielito pueda preguntar porque Danielito también está tatuado. Él está en Bueno, Londres ahora mismo, es un sobrino. bueno, usted lo tiene, yo en su pantalla aparece como si él estuviera a mi izquierda, pero en la pantalla mía aparece por allá abajo. Ya. Sí, pero sí, ahí lo Danielito, estoy viendo. Danielito, cuéntanos un poquito de tu experiencia con el tatuaje, mijo. Aló. Sí, te escuchamos, mijo. Cuéntanos tu experiencia con el tema del tatuaje. Bueno, el tatuaje. ¿Qué puedo hablar de acerca del tatuaje? Bueno, el tatuaje,
Para mí es un tema muy fácil, ¿entiendes? Es un tema en cual la Biblia habla muy claramente, ¿entiendes? Es verdad, no se ve rasguñar el cuerpo, es así de fácil, ¿entiendes? No estoy sí en contra en el hecho que hay gente que pues no especialmente toca hacerse un dragón, ¿entiendes? Hay gente que pues hacen tatuajes con fines espirituales, ¿entiendes? He visto hermanos, gente pues, de la iglesia con salmos en todos los brazos, ¿entiendes? O con carátulas de Cristo, bueno, cualquier otra cosa. No justifica, tienen que ser algo, unas calaveras, o no tienen que ser un dragón, no tiene que ser cualquier otra cosa que sea ultratumba. O sea, hay mucha gente que al fin y al cabo tú puedes ver y tiene un salmo o tiene un versículo de la Biblia. La presión de grupo, bueno, en mi caso, a mí nadie me hizo presión de grupo, ¿entiendes? Ninguno de mis amigos tiene tatuaje. Entonces, es algo que me gusta, si se puede decir estéticamente, pero de presión de grupo, nada de eso. Mis mejores amigos, ninguno tiene tatuaje. Yo soy el único. Y es algo que siempre quise. Y pues dije, cuando cumplí la mayoría de edad, dije, ¿por qué no? ¿Entiendes? De que el versículo que dice en Levítico, Dios tiene razón. Para mí, yo el versículo que más utilizo yo es el versículo de que el cuerpo uno es templo del Espíritu Santo, ¿entiendes? Y mucha gente utiliza eso, que pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es verdad, y por eso no se debe uno tatuar. ¿Por qué? Porque el momento de tatuarse, uno está rayando la piel, uno sangra, uno hace una herida y uno tiene que sanar esa herida. O sea, toma como 2 semanas poder que se cure y estar aplicando crema para que las escarchas puedan ir sanando y todo eso. Y después de eso, pues la piel queda normal. De que no se puede donar sangre, se puede donar sangre después del tatuaje. Después de unos 10 meses creo que puedes volver a donar sangre. Y pues como yo creo que todo el mundo tiene una historia diferente. Pues obvio me imagino que hay gente que se tatúan por presión de grupo. En mi caso nunca fue así, nunca fue una presión de grupo. Pues el futbolista que más admiro es Cristiano Ronaldo y él no tiene un solo tatuaje, ¿entiendes? Y ¿cómo se llama? Y por eso yo, no muchas veces tiene que ser una presión de grupo o ver una persona famosa para uno quererse tatuar. Simplemente hay veces uno aprecia el arte. Y si al fin y al cabo uno sabe arte, uno sabe que el tatuaje es un arte, ¿entiendes? No cualquiera te puede hacer un buen tatuaje, ¿entiendes? O puede hacer un realismo en tu piel. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, no, eso cualquiera lo hace, y no cualquiera lo hace. Muy bien. Es Gracias, costoso, un tatuaje se necesita en tu piel. gracias, Daniel. Y al fin y al cabo, pues, bueno. Bueno, me gusta el aporte que da Daniel sobre que no siempre... ¿Aló? Gracias. Me gusta el aporte que da Daniel con respecto bueno, a su experiencia, ¿no? En mi caso tampoco fue presión de grupo. Yo solamente estaba dando 3 directrices de por qué una persona puede llegar a tatuarse. Yo mencioné 3. Puede ser presión de grupo, puede ser por un tema de cultura o simplemente puede ser por el tema de la moda, ¿cierto? Mencioné esas 3. Y bueno, él dice, en su caso fue porque le gustó y punto, ¿no? En mi caso también, o sea, yo pienso que en su momento me gustó y listo, me lo hice. Pero me refería al tema de la presión de grupo porque con la mayoría de los jóvenes que he tenido la oportunidad de hablar de iglesia, cuando se tatúan dicen, no, es que, mira, la verdad es que mis amigos me convencieron. Entonces, el porcentaje más grande es por presión de grupo. Ahora, él decía algo bien importante, no siempre tiene que ser un tema ultratumba, mencionó él ese término, no siempre tiene que ser una calavera y ya, ¿no? Hay gente que incluso se dibuja a la Virgen en la espalda, católicos que se hacen la Virgen en la espalda y son muy consagrados desde su punto de vista y van al milagroso de Buga, incluso desde rodillas, desde aquí del Darién. Entonces, no es un tema de que el tatuaje
es el diablo o el tatuaje es el dragón, no, pero también pueden hacerse una cruz. El punto es que no, en la Biblia no es, esto no honra el nombre de Dios. Ese es el punto. O sea, aquí el punto no es si el tatuaje significa algo malo o algo bueno. El punto es que a Dios no le agrada, ¿sí? A Dios eso no lo honra. Es más, en Levíticos capítulo 19, el versículo 2 da la introducción para luego llegar al versículo 28. Si uno mira Levíticos 19:2, el Señor dice, di a la congregación de Israel, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. O sea, en la introducción, el Señor comienza diciendo, mire, ustedes deben de ser un pueblo apartado, ustedes son un pueblo especial, ustedes son un pueblo totalmente consagrado para mi servicio. Entonces, esa es la base fundamental. ¿Por qué nos debemos tatuar? Porque nosotros debemos de ser santos como Dios es santo. Muy bien. Tenemos otra pregunta. A Yo ver, tengo, Mario yo Luis. tengo, Una yo preguntita. Sí, tengo una diga, pregunta. hermana. Diga, hermana. Bueno, yo tengo una experiencia con mi hijo, ¿no? Eh, él fue adventista también del séptimo día. Es más, estuvo estudiando un semestre de teología y él, bueno, se retiró y él se hizo tatuajes. Y le cuento que para mí eso me marcó. No sé si yo, por eso este tema me gustó mucho, porque pueda que yo ahorita en la conclusión yo pueda sacar algo que tengo dentro de mi corazón que no me deja ir a más, porque es más, yo no soy capaz casi ni de verle a él, porque me da pena verle, saber que estuvo estudiando la palabra de Dios, eh, entró a la universidad y ahorita no está y verlo tatuado para mí es una cosa tremenda, que solamente Dios sabe todo lo que yo sufro por eso. Pero quiero que me den un aporte sobre lo que yo siento, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Sabiendo todo, no sé. Él tiene versículos de la Biblia, tiene mi nombre, tiene una cruz, no sé. Entonces, el pastor a ver si de pronto me da un aporte o el hermano Cristian. Sí. ¿Cómo es que se llama la hermana? Amanda Disculpe. Chacón. Amanda Chacón. Hermana Amanda, mire, yo pienso que la persona más adecuada para responder esa pregunta es su propio hijo. ¿Por qué se lo digo? Porque solo él y Dios saben qué fue lo que pasó en la vida de él. Yo no creo que él tenga desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Si es un joven que estuvo estudiando teología, creo que algo debe saber de las Sagradas Escrituras. Sí, Punto, sí. punto número 2. A veces los jóvenes de la iglesia que conocen las Sagradas Escrituras, que militaron en las filas del Señor y se apartaron y se tatúan, muchas veces lo hacen como una manifestación de rebeldía. En muchas ocasiones los muchachos actúan de esa manera porque es la forma de ellos decir, yo ya no me identifico con la iglesia, yo soy punto y aparte. Entonces, yo pensaría que la persona más adecuada, y usted tiene que orar mucho, pedirle al Espíritu Santo que le coloque las palabras a usted y el tacto suficiente para hablar con su hijo, de tal manera que él no sienta que usted lo va a juzgar o que usted lo va a condenar, sino que usted lo quiere ayudar. Y él en su momento, el Espíritu Santo va a abrirle el corazón y él le va a decir a usted la verdadera razón por la cual él se hizo esos tatuajes. Yo no me atrevería a tratar de meterme en la mente de su hijo porque ni siquiera Dios lo hace. Dios nos da libre albedrío, ¿no? No, él me lo ha dicho. ¿Sí? Él me lo ha dicho, sí. Ajá. De hecho, como dice Danielito, porque ellos fueron criados, ellos son arubianos y
y son casi de la misma edad. Y él como dice Daniel, que de los amigos de él de estudio y todo, el único que tiene tatuaje es Luti. Ujú. Pero Y a él le tuvo que haber pasado algo para haberse hecho eso. Porque no, mire, yo le digo algo. Una persona, y lo digo con mucho respeto y lo digo para todos, una persona que está bien con Dios, una persona que tiene una comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo y está conectado a la fuente de vida que se llama Cristo Jesús, no hace una cosa de esa después de conocer las Sagradas Escrituras. En mi caso, yo no conocía la palabra de Dios. Es más, les voy a decir algo aunque suene chistoso. Cuando mi esposa, que para aquel entonces era mi novia, me regaló la Biblia, yo nunca había leído ni siquiera un versículo de la Biblia. Tenía 17 años y yo no sabía ni quién era Adán ni quién era Eva, pero es que en el caso del joven del cual estamos hablando, él sí conoce las Ludwig, Sagradas Escrituras. Ludwig, Ento- él fue criado en el Evangelio hasta los 20, Es allí hasta donde los radica. 19, Exacto. hasta los 19. Entonces es allí donde radica la diferencia. ¿Sí ven, mis hermanos? O sea, tenemos dos grupos. Aquellos que no conocen la verdad y Es por eso, y se tatúan por ignorancia, pero aquellos que aún conociéndola lo hacen. por eso puse el tema Eso. mío, ¿no? Sí. Porque él, cuando yo le dije, yo estaba en Colombia, yo por salud, me fui para Colombia y por medio de una foto me di cuenta que él se había tatuado y llamé a mi hija y le pregunté que si Luti se había tatuado y me dijo que no, pero ella por no decírmelo. Claro. Y ya llamé a la esposa de él y ella sí no me oculta nada y yo le pregunté y me dijo, sí, señora Amanda, él se tatuó en el brazo derecho. Y yo estuve enojada con él como 4 meses. Y ya después me pidió perdón. Cuando ya yo regresé acá a Colombia, a Caruba, me pidió perdón y yo le dije que por qué había hecho eso. Me dice, mami, esto no es nada malo, eso es... Él sí me dijo que era la cultura. Eso sí, me acuerdo ahorita, me acuerdo que él me lo dijo. Eso es la cultura, eso no tiene nada, mami, de malo. Mire, aquí lo que tengo es versículos de la Biblia, está tu nombre y está el nombre de mi papá, que ya no está porque el papá hace 10 años murió. Pero yo no tengo nada malo, mami, eso es la cultura, no más. Sí. Pero a mí eso me marcó. El señor Antonio está que habla desde hace rato. Sí, ¿Cómo fue, hermano Antonio? Bueno, yo les quería decir algo. A ver, ¿cómo juzgamos nosotros a una mujer? Bueno, lo podemos hacer por el vestido, por la forma que habla, ¿verdad? Esa mujer que se pone en mucho escote, nuestras mujeres de la iglesia adventista tienen pudor y se cierran arriba los senos y se tapan, se cubren abajo de la rodilla. Ellas pues son decorosas, como dice la palabra de Dios. Resulta de que yo soy abogado, pastor que no me conoce, y pues les comento algo. A mí me ha tocado ir a las cárceles, aquí en las cárceles de Barranquilla, a todas las cárceles he ido a sacar presos y todo lo demás. Y miren, lo que les voy a decir algo. El 99%, fíjense bien, de los que están cautivos y están cautivos por horrores, por cosas horribles, se tatúan. ¿Y saben qué sucede? Que se tatúan Cristos, se tatúan cruces. No crean que porque dicen que eso no es malo, eso sí es malo. ¿Saben para qué? Porque como son tan malos, creen que ese tatuaje, que esa virgen que tienen en la espalda, que esa virgen que tienen en el brazo, que ese Cristo que tienen en los brazos y en las rodillas, que se los he visto, eso los va a favorecer y los va a salvar de la muerte física. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si nosotros somos siervos de Dios, no aquellos que
cuando estaban en el mundo se lo hicieron por un amigo, por un vecino, por una mujer, inclusive que los indujo. No, estamos hablando de los cristianos que no se deben hacer tatuajes. Por eso, si nosotros juzgamos a una mujer porque tiene la falda cortica y muestra todo, o los pechos, o muestra los pechos, también es juzgado el hombre que tiene tatuajes. Recuerden que yo, por ejemplo, yo tengo 61 años y yo veo una persona tatuada y yo lo miro y yo tengo cierta desconfianza en él. Yo digo, oye, pero este hombre, este pelado, ¿qué será lo que ha hecho? Me pongo a pensar, tal vez lo juzgo mal. Yo sé que a veces uno es muy rápido en el pensamiento, pero así se juzgan las personas de los tatuajes. Si nosotros entendemos eso, por favor, jóvenes de la iglesia, quítense esa cabeza mental, quítense ese asunto mental de sus cabecitas de no tatuarse porque van a ser juzgados. Y son juzgados por aquellas personas, inclusive por las personas mayores, porque no están de acuerdo con esos tatuajes. Tal vez sea artístico, tal vez sea todo lo que tú quieras saber, pero tú vas a ser juzgado. Tú vas a ser juzgado por esos tatuajes de tu pueblo, de tu familia, de tus vecinos, de aquel que te vea por primera vez. Entonces, por eso es que es malo. A ver, ¿cuándo es un pecado? Es un pecado terrible. Cuando se hace público, mi hermano. Y estos tatuajes son públicos. Por lo tanto, estos tatuajes, y es más, está bíblicamente establecido que no nos debe hacer rasguños, que no debemos hacer ciertas cosas en nuestro cuerpo. Templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Debemos respetarlo. O sea, es como un irrespeto que le hacemos porque no estamos conformes. No estamos conformes con la piel que Dios nos dio y le tenemos que poner algo más. Le tenemos que poner una imagen. Esos son imágenes. Todo tatuaje es una imagen. Para mí es una imagen. Porque es algo que está en mi cuerpo, pero que no es de mi cuerpo. O sea, como cuando nosotros le ponemos a Dios otro ídolo, que no es Cristo, pero sí creemos que es Cristo. Y los católicos creen que le están pidiendo a Dios, que es como algo para recordar, dicen ellos. Entonces, yo creo que a mí cuando yo veo los sobrinos, cuando yo veo mis familiares que tienen tatuajes, a mí me da tristeza, me da dolor de ver cómo están haciendo de su vida. Eso lo hacen los muchachos, eso hacen los jóvenes. Lo hacen los jóvenes porque ellos se les salen de las manos a sus padres y ellos quieren hacer su voluntad. Mire, estos jóvenes se tatúan después de los 18 para que el papá no les diga nada absolutamente. ¿Por qué no se tatuaron a los 8, a los 9, a los 10 años? Porque sabían que no podían porque el papá no se los iba a aceptar. Entonces vemos nosotros cómo son el asunto, cómo son las cosas. Hay que estudiar más la palabra de Dios, hay que estar más en las cosas de Dios, como siervos de Dios, estar más dentro, estar haciendo comunión con Dios. Y esto él mismo nos lo va a mostrar a nosotros. Hay que pedirle a Dios para que esto nos lo muestre a nosotros cada día sobre los tatuajes. Bueno, gracias por darme esa oportunidad. Muy bien. ¿Alguien más quería decir algo para yo intervenir? Bueno, yo voy a decir algo. Sí. Terminando lo del tema de mi hijo, ¿no? Bueno, yo digo que para mí esto fue horrible y hasta ahora yo no lo he podido superar, pero yo sé que todo pecado, hasta el más pequeño al más grande, es pecado ante los ojos de Dios, ¿cierto? Y lo que yo puedo decir es que aparte del pecado que mi hijo cometió de haberse rayado su cuerpo, no quiere decir que mi hijo sea mal muchacho, no, porque es muy buen muchacho. Él no ha entrado a las drogas, él se casó, tiene su buen trabajo, es juicioso. Lo único fue eso. Entonces yo digo, eso a mí por dentro, a veces me dice la familia, Amanda, no se te salió de las manos porque lo hizo ya
grande, ya lo hizo hecho ya un adulto. No se te salió de las manos porque él lo hizo ya siendo mayor de edad y la salvación es individual. Él sabe porque él tiene ya la semilla. Y el aporte mío, no, lo que yo recalco aquí a lo que dice el hermano Antonio es que no porque se hacen un tatuaje tienen que ser los más malos del mundo, no, porque yo lo digo a criterio propio por mi hijo y por Danielito Peñate, que yo lo vi crecer desde que nació y ellos son muy buenos muchachos. Que les gustó los tatuajes, bueno, pero que ya yo vea que ellos se han salido de las manos en otros aspectos, no. Es, Antes que de pronto intervenga, he levantado la mano. Ajá. Gloria Yo y ¿cómo es? Hugo Obispo. Yo quisiera decirle algo a doña Amanda porque yo percibo en su voz una madre que se está culpando por el error que cometió su hijo. No sé, quiero equivocarme, pero yo quisiera decirle a doña Amanda, como si fuera mi señora madre, que lo último que usted debe de perder es la esperanza que ese hijo, que como usted dijo, tiene la semilla del evangelio en su corazón, retorne amén, nuevamente a los caminos amén, de Dios. así es. Eso es lo último que usted debe perder. Así es. Y se lo dice un hombre que hoy día sirve a Dios y que hoy día está en el ministerio y por la gracia del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, solo por misericordia Dios me llamó a este santo Amén. ministerio. Mire, nosotros somos 3 varones y yo creo que con esto es que yo quisiera terminar este pequeño conversatorio con mi testimonio, pero quiero adelantarme un poco. Nosotros somos 3 varones en mi casa y de los 3 varones yo era el más perdido. De los 3 varones yo era el más perdido. Hoy por la gracia del Señor soy el ejemplo de mis hermanos. Por la gracia de mi Señor, mi madre, donde quiera que va, se siente orgullosa de mí. Pero algo que nunca perdió mi señora madre fue esa esperanza que yo le digo a usted que no pierda. No, yo no la pierdo. A mí me ha dolido. Sí. Y hoy día mi mamá, y hoy día mi mamá, ¿qué hace? Mire, mi mamá donde va, ella no hace sino que decir, mi hijo es pastor, mi hijo es pastor, mi hijo es pastor. Y ella se siente orgullosa. Entonces, pero lo que yo le digo a usted es, no deje de clamar ante el altar por ese hijo. Así es, no. Y aunque las personas a veces quizás somos un poco crueles y quizás somos un poco, quizás dictadoras, ¿cierto? Y bueno, eso va en cada persona tiene un carácter diferente, cada persona tiene su personalidad y todo lo demás, y es respetable la opinión de cada quien, pero si algo yo estoy seguro es que ante los ojos de Dios su hijo es muy valioso. Y amén. El Señor lo único que quiere para ese joven es la salvación. Ahora, la palabra dice, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, él no se apartará de ella. Yo estoy seguro que su hijo sabe que él va por el camino equivocado. Solo que repito lo que dije hace unos 10 minutos atrás. Quizás esa actitud que él está tomando ante la vida y ante Dios mismo es una actitud por ahora de rebeldía. Probablemente a él tuvo que haberle pasado algo, tuvo que haber visto un mal ejemplo en la universidad, tuvo que haber visto, estamos en la tierra, ¿no? Y mientras estemos en la tierra, estamos viviendo en medio de seres humanos pecaminosos. Y hay quienes se ponen a veces como piedra de tropiezo. Y el Señor Jesús dijo, hay quien sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Yo lo que pienso es que este muchacho posiblemente algo le pasó y bueno, algún día, si Dios me da la oportunidad de conocerle y contarle mi propia experiencia, pues sería un honor, ¿no? Pero, doña Amanda, yo lo que sí quiero decirle a usted, ya que su hijo no está aquí conectado, es que usted trate al máximo de no culparse quizás o seguir culpándose o permitir que otros la culpen a usted por el error que su hijo cometió. Porque al fin y al cabo, usted como madre hizo su labor cuando él estuvo pequeño, usted hizo su tarea. Nunca dejaremos de ser padres, eso es verdad. Y alguno podrá estar pensando, no, pero el pastor, ¿qué le está diciendo? No, él siempre va a ser su hijo y usted para él siempre será su madre. Pero estoy hablando de esos primeros años de los cuales habla la sierva del Señor.
durante esos primeros años, donde él se le forjó su carácter, usted hizo su trabajo, usted lo instruyó, usted estoy seguro que lo apoyó cuando se fue para la universidad. Ahora usted no debe de culparse por el error que él cometió, ¿no? Y aclarando, claro está, que usted tiene corazón de madre y ese corazón de mamá. Yo fui militar y cuando yo estuve en el ejército, decía un comandante allá en el ejército, decía, para ninguna madre su hijo es malo, ¿cierto? Para ninguna mamá. Y eso es verdad. El hijo puede ser lo que sea, pero el hijo nunca va a ser malo para esa mamá. ¿Saben ustedes que Dios tiene ese mismo corazón de madre? Hermanos, Dios tiene ese mismo corazón. Ahí está el ejemplo del hijo pródigo. Por más lejos que ese muchacho se fue y se gastó todo, cuando regresó el padre estaba con los brazos abiertos esperándolo para abrazarlo, así oliera a cerdo, así oliera a lo que oliera, y para darle un beso y nuevamente volverle a dar la autoridad que había perdido. Es de allí que le devuelve las sandalias, porque mire que en aquel entonces los que andaban sin sandalias eran los esclavos. Le devuelve el anillo que denota poder y autoridad. Y por último dice que expía un becerro, ¿cierto? Mata un becerro para expiar sus pecados. El Padre siempre tendrá ese corazón de madre. Nuestro Padre Celestial, lo único que espera de este joven, que lo desconozco, no sé quién es, lo único que él espera es que ese joven en algún momento recapacite, caiga en razón y él vuelva nuevamente a mirar al cielo y diga, Padre, he pecado contra ti, ¿sí? Ya no soy digno, pero el Padre siempre nos verá como dignos porque Él nunca dejará de ser nuestro Padre. Así que yo lo único que digo, hermano, todos los que están aquí conectados, es que oremos por doña Amanda, que oremos por el hijo de doña Amanda y que el Espíritu Santo pueda hacer una obra poderosa en ese muchacho porque él tiene un llamado especial de Dios. En un momento Dios lo llamó para ser pastor, pero el diablo lo desvió de los propósitos de Dios, pero aún así el propósito de Dios se puede cumplir en la vida de ese joven para honra y gloria de su nombre. Y qué bueno fuera que un día, ¿cierto? No muy lejano, tuviéramos nuevamente esta misma reunión y que doña Amanda pudiera decirnos, hermanos, mi hijo ya está nuevamente en los caminos y ahí está predicando la palabra por honra y gloria de su nombre. Amén. Entonces, eso es lo más lindo, hermano, ver el poder de Dios manifestado en la vida de un joven restaurado para honra y gloria de su nombre. Muy bien. Vamos a escuchar a Gloria y después Hugo Obispo, por favor. Bueno, Gloria levantó la mano, pero me pasó la oportunidad a mí. Mire, quiero hablar lo siguiente, no porque esté mi hijo ahí, Daniel, y él nació prácticamente en el Evangelio y todo, pero muchas veces nosotros nos apresuramos a juzgarlo. A veces buscamos a los muchachos porque hacen esto, pero en sí Daniel no tiene tanto conocimiento como para poder comprender la magnitud de esto. Y yo podría decirle en caso de, yo conozco pastores que están tatuados y eso no impide que sean salvos. Y si hablamos, no, que es por la crianza de los padres, entonces podríamos culpar a Adán porque Caín mató a su hermano. Entonces son cosas las cuales nosotros no podemos juzgarlos por así. Si nosotros tomamos el caso, si vamos a condenar por esto, entonces, ¿qué pasó con la adúltera cuando iba a ser apedreada y Jesús la perdonó también? Siendo de que era un pecado que era castigable con lapidación. Entonces, hermanos, el juicio no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. La conversión no la hace el pastor, que sea el mejor evangelista, ganador de almas, no. La conversión sincera la hace el Espíritu Santo. Entonces no pongamos nosotros en que ya no hay solución, ya se acabó y tiene que ser castigado. Cada pecado trae su consecuencia. Hablando con mi esposa decía, hay pecado más en una persona que mienta a una persona que se tatúe. ¿Qué piensa? A veces nos mentimos bastante y lo tomamos como una práctica o un hábito del cual nunca nos vamos a salir. Sin embargo, el padre de la mentira es el diablo. Y eso es muy normal, lo vemos nosotros en nuestras familias, en nuestras... Entonces, necesitamos prácticamente nosotros conocer cómo está realmente nuestra vida y poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque muchas veces pensamos nada más en nuestros hijos, pero hay muchos jóvenes.
Mire, yo me acuerdo, yo voy a poner este ejemplo otra vez. Yo me acuerdo una vez, me pasó en la iglesia central de Barranquilla esto, me pasó una vez en la iglesia central de Barranquilla. Había un hermanito allá, que ese hermanito no se bañaba, no se baña, no sé, yo creo que todavía está vivo. Por sobrenombre los muchachos le ponían el nombre, sobrenombre de Comadreja, hermano Comadreja. Y ese hermanito, cuando estaba hablando yo con varios hermanos, yo estaba en mi vestido bien, corbata y todo, y con perfume y todo eso, ya sabroso. Y ese hermanito, cuando me ve a mí, mis hermanos Roque, y yo de una lo abracé. Y los hermanos se quedaron mirando así, y otras hermanas, uy, hermano, ese hermano no se vaya, huele feo. Cuando ya terminé de saludarlo y eso, y él se fue, yo le dije, mire, este vestido, esta corbata, esto se lava, esto se puede lavar. Pero lo que él sintió, y el abrazo que yo le di, eso nunca se le va a olvidar a él. Porque sabe que alguien lo quiere y alguien lo aprecia. Nosotros nos gusta hacer diferencias. Jesús abrazaba al leproso, Jesús sanaba al paralítico, al cojo, al endemoniado, a todos Jesús se le acercaba. Estamos muy lejos, hermanos, de hacer lo que Jesús nos dio, de ser mansos y humildes. Aprendamos a perdonar y aprendamos a querer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros amiguitos, que aún están confundidos en cuanto a esto, porque la salvación es para ellos también. No debemos ser tan duros y decir, yo ya te marcaste, el diablo te va a caer y te vas a una maldición. No, Señor. La maldición más grande que tenemos es el pecado. Sin embargo, Dios nos ama a pesar de eso. Y convivimos con el pecado y traficamos con el pecado y hacemos cosas con el pecado. Nos parece normal. A veces tenemos miedo del coronavirus. Sí, que no va a matar el coronavirus, pero hay un virus más grande que lo mata eternamente. Así que este es mi mensaje para hoy, mis queridos hermanos. Gracias. Gracias, Roque. Hugo, te escuchamos, Hugo Obispo. Gracias, Cristian. Buenas noches para todos. Feliz sábado. Para mi querido Roque, mi cariño te saluda, Roque. Años sin saber de ti. Bueno, hemos hablado, Olguita, también para ti, Olguita, estás ahí. Hemos hablado mucho de los tatuajes en los hombres y nadie ha hablado del tatuaje en la mujer. Y ahora con el éxodo de venezolanos a el mundo, yo nunca he salido de Colombia, me he podido dar cuenta en la cultura venezolana que el 80% de las mujeres que he visto son tatuadas y son unas mujeres muy lindas. La mujer venezolana es hermosa, es bella. Entonces, ¿cómo juzga uno una cultura que está acostumbrada a eso, que viene intrínseco en su cultura, en su geografía? Por un tatuaje no hay que juzgar a una mujer, ni a un hombre. Siempre los tatuajes los han usado, en la mayoría de las veces somos los hombres. Digo somos porque yo soy hombre. Pero en la mujer, el tatuaje en la mujer, ¿qué diremos de eso? ¿Vamos a condenar, a juzgar, a lapidar a una mujer porque tenga un tatuaje? En lo particular, yo no lo haría. Porque las que lo hacen, pues son personas que no, son seres que no conocen de Dios. Pero cuando conozcan, que van a conocer, entonces ese tatuaje los va a marcar de por vida. Por supuesto que no. Yo no pienso eso. Tengo un concepto diferente al tatuaje. Aunque hago claridad, aún en el tiempo en que me aparté del evangelio, siempre miraba con recelo a la mujer que se tatuaba. No era de mi agrado. Pero entonces mi pregunta es, ¿y las mujeres que se tatúan? Porque ya no son solamente los hombres. Hoy en día las mujeres también lo hacen y están en igual de condiciones. He dicho. Bueno, yo quisiera responderle al hermano Hugo. Gracias por participar. Dios le bendiga. También gracias al hermano Roque por participar. Me parece que la opinión que el hermano Roque dio habla mucho de su relación con Dios. Vamos usted y yo en la misma dirección. Bueno, en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hermano Hugo, dice, hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. El asunto es que no importa si esto se trata de cultura o no. El tema aquí son los principios divinos.
Los principios divinos no son negociables. Entonces, independientemente de que en Venezuela de pronto la cultura con las mujeres sea tatuarse, el escrito es claro. Nuevamente en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 21, el Señor dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno, ¿cierto? Y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Así que el 21 es más contundente, porque el 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes ante sí mismos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, alguien dirá, todo me es permitido, pero no todo conviene, dice la escritura. Todo es permitido, pero no todo edifica. Y si nosotros analizamos un poco más el capítulo 8 en 1 Corintios, el versículo 9 dice, pero cuida que vuestra libertad no sea tropiezo para los débiles. Entonces, el asunto aquí, hermanos, no es un tema de cultura. Yo pienso que estamos hablando en un ambiente totalmente adventista, por lo que veo. No, al único que conozco es a Cristian de manera personal, los demás, algunos no los logro ver ni por foto, pero yo creo que así usted esté en la costa y yo esté en el Valle del Cauca, hermano, allá y acá los principios divinos son los mismos. Así usted esté en Australia y yo esté donde sea, los principios de Dios no son negociables. Entonces yo creo que eso hay que meditarlo bien, ¿no? Esa parte pienso que hay que meditarla bien. Aunque yo sé que el hermano Hugo fue contundente al decir, bueno, mi posición es diferente, dijo él. Y espero pues que la posición de él para la honra y gloria de Dios sea la posición bíblica. Entonces, con esto que quiero concluir, hermanos, que si a usted una persona le dice, no, es que de donde yo vengo la cultura son los tatuajes. Ay, sí, tan lindo, ¿eh? Ay, no, pues es que como allá la cultura es esa. No, hermano, la cultura no va por encima de los principios de Dios. Los principios de Dios traspasan la cultura. Pastor, es que yo no estoy diciendo que vaya en contra de eso, sino es que no crucifico de una vez a una persona porque esté tatuada. No, por supuesto, yo no estoy diciendo, yo no voy a ir en contra de esos principios y le aclaro enseguida eso, porque no está diciendo, me interpretó mal. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que no podemos lapidar a unas personas por un insignificante tatuaje, ¿no? Eso cuando usted se convierte, eso se borra. Y los únicos que se acuerdan del tatuaje somos nosotros los que lo estamos viendo, pero allá arriba todo fue borrado. Amén. Gracias, hermano Hugo, por la aclaración y pido disculpas. Bueno, entonces, mire, hermanos, eso es importante. O sea, entender, hermanos, que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, Jesús le dijo, vete y no peques más. O sea, yo pienso que es importante entender, hermanos, que también Jesús le dijo, ni aún yo te condeno. O sea, nosotros no somos quien para condenar a alguien por una mala acción que en determinado momento tomó. Y yo quiero, no sé, que Cristian me diga, que el hermano Cristian me diga cuándo debo ir terminando, porque yo quiero concluir con mi testimonio. Quiero aclarar, hermanos, que este tema no es con el fin de juzgar a los que tienen tatuajes. Quiero aclarar que este tema es con el fin de poder compartir con ustedes, poder aclarar algunas dudas, que ustedes participen y a su vez también honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de un testimonio que este servidor ya les quiere contar a continuación. Porque es allí, o sea, el fin de este tema es glorificar el nombre de Jesucristo, amén. El fin de este tema no es condenar a los que tienen tatuajes, no. El fin de este tema es glorificar el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano Cristian, usted me va diciendo qué tiempo me queda, quiénes más van a participar, y yo debo ir concluyendo porque voy a ir a dar 2 estudios bíblicos ahora que me comprometí a las 6. Muy bien. Queremos, si queda alguna persona por participar, para que haga la conclusión y tenga el testimonio personal, nuestro pastor Johan Osorio. ¿Hay alguna otra pregunta o algún apunte? Yo, ver, Patricia, soy aquí Hola, en el Patricia. teléfono de mi mamá. Hola, Patricia. Gracias. Pues quería más que todo, pregunta, pues no, sino como pedirle al pastor Osorio
que pudiera, antes de hacer la conclusión con el testimonio que lo estamos esperando, de pronto, yo soy psicóloga y de pronto no me gustaría que el tema quede con una visión que de pronto no era el objetivo, ¿no? Me gustaría que usted, antes de empezar su testimonio, nos diga la riqueza que tenemos nosotros al aceptar a Jesús, cómo nos ve Dios aunque estemos tatuados, qué es lo nuevo para nosotros. Yo lo sé, yo soy adventista, mi esposo Sí. también es pastor, pero Amén. me gustaría que su presentación de hoy enfoque a esta parte ya final, el amor que el Señor tiene para con nosotros, aunque estemos tatuados del cuello hasta la punta del pie. Porque yo estoy segura, igual que obispo, que el Señor, después que nosotros lo aceptemos, nos va a aceptar con tatuajes, piercings y lo que sea. Pero también cuando somos nuevas criaturas, nosotros pues dejamos las prácticas. Pero, ¿cómo puede usted ilustrar esa parte final para que no quede esa sensación de la parte del juicio, del diabólico, del que no está bien, sino que enfocar la parte positiva del amor del Señor para con nosotros, los que tienen, los que no tienen el tatuaje? Gracias, hermana. Creo que esa pregunta es bastante interesante. Sí, por eso yo también, antes de la intervención de la hermana, hacía la aclaración del fin de este tema. Y quiero que el enemigo no nos haga perder el objetivo del tema. El objetivo del tema es glorificar a Dios, ¿cierto? Y el objetivo del tema no es condenar a los que tienen tatuajes. Quiero que eso quede bien claro y que no nos vayamos despidiendo el sábado con la sensación de que ahorita vamos a ver un tatuado y este no se va a salvar. Ese no es el fin de este tema. Es todo lo contrario. Es saber que aún por esas personas, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Está bien, hermano? Porque finalmente creo que inclusive la lección del trimestre que viene, aquí está. Ya la tienen, ¿cierto que sí? La lección, bueno, si no, pídasela a su pastor. Pero la lección del trimestre pasado titula, hermanos, hacer amigos para Dios. ¿Y ustedes creen que los tatuados no debemos hacernos amigos de ellos? Esa lección va a estar bien candente porque nos va a mandar a evangelizar. Y si hay alguien que debemos evangelizar, son este tipo de personas. Entonces, para responder a la pregunta que hizo la doctora, quiero decir lo siguiente. Voy a comenzar colocando una base, hermanos. La palabra dice, no hay justo ni aún uno. ¿Está claro? El hermano Roque dijo algo interesante. Yo lo voy a decir en otras palabras. Él dijo, a veces condenamos al que tiene un tatuaje, pero no al que miente. Yo lo voy a decir de la siguiente manera. A veces como adventistas nosotros le hemos puesto colores a los pecados. ¿Ustedes han visto que en una junta de iglesia se discipline a alguien por codiciar? Les pregunto. ¿A cuánto ha escuchado usted al hermano Johan lo defraternizaron porque codició el carro del prójimo? Le pregunto. No, usted casi siempre escucha lo defraternizaron porque cayó en adulterio, ¿cierto que sí? O porque robó los diezmos. Ese pastor lo echaron porque robó los diezmos. O sea, pero nunca escuchamos que a una persona la disciplinen porque codició, y ese es el 10º mandamiento. ¿Cuántos hijos no son ingratos con sus padres? Y la palabra dice que el 5º mandamiento menciona honra a tu padre y a tu madre, y a veces ni siquiera una llamada le hacen esos hijos. Entonces, hermanos, el problema es que nosotros hemos coloreado los pecados. Entonces, si una persona mata, uy, eso está bien grave. Si una persona cae en adulterio, ni se diga cómo que este tipo cayó en adulterio y le fue infiel a la esposa. Pero si una persona miente, ¿qué pasa con el que miente? Y Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Léase Apocalipsis 21:8. Ahí dicen, ni los mentirosos, ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuánta mentira no decimos a veces? Entonces, es importante entender que Romanos capítulo 3 nos dice que pues somos mejores nosotros que ellos. Está hablándole Pablo a los judíos con respecto a los gentiles. ¿Somos nosotros mejores porque somos judíos y ellos porque son gentiles son peores que nosotros? Pablo dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Porque los judíos, ¿qué se creían? Los judíos se creían la última Coca-Cola del desierto y no hacían sino que señalar a los gentiles. Y Pablo les dijo, no señor, un momentico, tanto nosotros como ellos, todos estamos bajo la ley del pecado, todos somos pecadores.
¿Está claro? Entonces, si usted continúa leyendo, en capítulo 3 de Romanos, versículo 10 dice, pues está escrito, no hay justo ni aún uno. Desde el momento en que el pecado entró a la tierra, todos nosotros estamos bajo condenación. Pero quiero hacer la aclaración, porque entonces algunos dirán, entonces, ¿de qué sirvió haberle entregado mi vida a Cristo? No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando previo al bautismo, previo a reconocer que Cristo Jesús es mi Salvador. Antes de nosotros haber conocido el Evangelio, antes de nosotros haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús a través del bautismo, todos nosotros, hermanos, estábamos perdidos. Entonces, no podemos nosotros ahora venirnos a dar el champú, a creernos pues la última Coca-Cola, porque es que nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Ese es el asunto y eso es fariseísmo. El fariseo se le olvida de dónde Dios lo sacó. Al fariseo es el que se le olvida de dónde Dios lo rescató. Y entonces el fariseo se va al otro extremo. Se va al extremo de juzgar y de condenar porque ahora él se cree más santo que los demás. Y si usted lee Lucas capítulo 18, en Lucas capítulo 18 hay un claro ejemplo de lo que es el fariseo y el publicano. El fariseo dice que estando aún de pie, llegó al templo y dijo, Señor, yo no soy como ese. Porque mira, ese que está ahí, ese es un pecador, pero yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Es más, yo estando aquí de pie, Señor. O sea, el fariseo siempre trata de sacar a relucir su yo. Es que él es mejor que los demás. Y aquí nadie es mejor que nadie. Eso hay que entenderlo. Ahora, para ir redondeando un poco la pregunta y más bien la respuesta a la pregunta que hizo la doctora, quiero decirle lo siguiente. La palabra de Dios dice, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice Romanos 3, versículo 22. Escuche bien, no hay diferencia. Hechos capítulo 10, hablando de Pedro y Cornelio, Pedro descubrió que no había ¿qué? Acepción de personas, que aún sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. Ahora, continúa diciendo, por cuanto todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados gratuitamente. Escúchese bien, usted y yo no somos justificados por obras, que porque yo no tengo o usted tiene un tatuaje, no. Quien nos justifica a nosotros es la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí Cristo Jesús, mediante su sangre, pagó cada uno de nuestros pecados y deudas. Ahora, no estoy diciendo que estamos viviendo bajo la gracia. Sépame entender, porque la fe y las obras son una. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Yo no estoy diciendo aquí que ahora vaya viva como usted quiera. Ojo con eso. Estoy diciendo que ahora somos justificados a través de Cristo Jesús, quien se presenta ante el Padre por el que tiene y por el que no tiene tatuajes después de que éste haya aceptado la muerte expiatoria de Cristo. El apóstol Pablo nos concluye esto diciendo, pero somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Escritura dice en el capítulo 5, versículo 6 en adelante, cuando nosotros aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Ya le doy la palabra, hermano Antonio, espere un momentico. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Y dice el versículo 7, en verdad, apenas hay quien muera por un justo. Con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mire que ahí no está haciendo una clasificación. Es que los tatuados, los que están tatuados son los pecadores. No, no, no. Las prostitutas son los pecadores. No, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle la vida a Cristo Jesús, éramos pecadores. Ahora, ¿cómo concluye este texto, hermano? Esto es poderoso lo que vamos a leer aquí. Mire lo que dice. Así, siendo que hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón ahora seremos salvos de la ira. Siendo que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos ya reconciliados y seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos alegramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por medio de quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, es importante comprender, hermanos, que aquí nadie es más que nadie.
Ni yo soy más que usted porque yo soy el pastor, ni usted menos que yo porque usted es el miembro de iglesia, ni yo soy menos que usted porque yo en el pasado cometí un error al haberme tatuado, ni usted más que yo porque no tiene tatuajes. No, es importante colocar la plataforma, como dije anteriormente, de Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, pero ahora en Cristo Jesús, todos nosotros somos iguales para honra y gloria de Dios y obtenemos la justificación a través de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, allí todos estamos en un mismo nivel. Aquí nadie está en un nivel superior que otro. No, todos ante los ojos de Dios estamos en un mismo nivel. Es más, Primera de Corintios capítulo 15 dice que al final, ¿cierto? Cuando se toque la trompeta, esto incorruptible será vestido, ¿cierto que sí? Perdón, esto corruptible será vestido de incorrupción. Así que yo espero, por la gracia de mi Señor Jesucristo, que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos con sus santos ángeles, este hombre que está aquí al frente tratando de explicarles la palabra de Dios, compartiendo con ustedes en este momento, yo, Johan Osorio, por la gracia del Señor, me mire mi brazo derecho y yo ya no tenga tatuaje. Yo espero que ese día, Daniel, por la gracia de Dios, habiendo sido un hombre totalmente nuevo y transformado por el poder de Jesucristo, ya no tenga sus tatuajes en sus brazos. Yo espero por la gracia de mi Señor que el hijo de nuestra hermana, ¿cierto? También ese día él ya esté su cuerpo totalmente limpio. Y ahora, hermanos, en el cielo no habrá tatuados, no habrá homosexuales, no habrá nada. Porque entonces, ¿qué sería de aquellas personas que conocieron de Cristo y se habían cambiado su parte genital? ¿Qué será de ellos? Hermanos, pues yo espero que ese día, por la gracia y el poder de Dios, ellos vuelvan a tener nuevamente su parte genital tal y como Dios se la había dado en un inicio, cuando ellos nacieron, pero que lastimosamente por ignorancia y por el pecado y por la degradación del pecado, pues cometieron ese error. Yo creo, hermanos, que la mayor esperanza es esa. Y déjenme decirles que mucha gente a mí me ha dicho, ¿y usted, pastor, por qué no se borra eso? Bueno, primero porque vale mucha plata y no la tengo. Cobran, creo que Daniel me puede desmentir, cobran por poros. Eso es poro por poro que cobran la borrada. Segundo, porque eso le queda a usted como si tuviera un pedazo de hígado ahí puesto y horrible. Y tercero, mis hermanos, porque ese es el mayor testimonio de que yo fui un hombre transformado por la gracia de Dios. Entonces, ahí está mi respuesta. Bueno, hermano Antonio, de su aporte y yo concluyo con mi testimonio. Bueno, pastor, de pronto las palabras mías pues hirieron a algunas personas, les pido perdón. Amén. Una. Dos, a ver, la pregunta de Patricia, que es mi hija, yo creo que está bien contestada, pastor, pero yo la voy a contestar en dos palabras. Claro que sí. Cristo Jesús, si yo estoy tatuado desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, hasta mis cabellos, hasta mis pies, Dios va a venir por mí. Dios vino a esta tierra a perdonar mis pecados. Pero yo tengo que arrepentirme de los pecados. Si un tatuaje de pronto es malo, es pecado. Robar es pecado, matar es pecado, pero el pecador tiene que arrepentirse. Malo es cuando yo creo que el tatuaje está bien hecho y está bueno y la verdad es que yo me siento bien con el tatuaje, yo creo, estoy con el tatuado, creo que él no está haciendo pecado, que no está haciendo malo, cuando la Biblia me está diciendo lo contrario. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con usted cuando usted se hizo el tatuaje? ¿Usted cree que usted se podía tatuar nuevamente? No. Jamás, ¿verdad, pastor? Entonces, jamás se tatuaría usted en la vida. ¿Por qué? Porque usted sabe que no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces, yo quiero que mi familia que se encuentra presente hoy, sepa que todos somos pecadores. Y el Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados y Él los limpió. Pero eso no nos justifica que podamos seguir pecando. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados de corazón, de verdad. Creer que lo que es bíblico es para mí. Lo que es bíblico es para mí y que eso no le gusta al Señor. Y lo que no le guste al Señor, yo no lo puedo volver a hacer porque si yo muero y no le gustaron las cosas al Señor, ¿cómo yo le voy a contestar al Señor cuando Él me haga el llamado en la muerte? ¿Verdad? Y si yo voy a estar vivo de los 144,000, ¿cómo hago yo para sostenerme? ¿Cómo puedo estar yo sellado en el Señor?
Entonces, tengo que arrepentirme, tengo que entregar la vida a Dios. Entonces, yo invito a mi familia, primero que no se vuelvan a tatuar, y aquellos que están tatuados, que desvinculen de su mente y de su corazón creer que el tatuaje no es malo, porque es antibíblico. No debemos hacerlo de ninguna manera. Yo invito a los jóvenes, a nuestros jóvenes, aquellos que ya lo hicieron. Es cierto que no lo podemos juzgar, porque entonces tendríamos que juzgarnos nosotros mismos, porque nosotros también tenemos pecados, ¿verdad? Entonces teníamos que juzgar nosotros mismos. Y aún siendo ancianos, aún siendo pastores, todavía nuestra mente tiene pecados. Tiene pecado y tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, es cierto. Pero nos arrodillamos a pedirle perdón. Entonces, malo es cuando nosotros estamos haciendo un pecado, haciendo una cosa que no es bíblica, una cosa pecaminosa, y nosotros no nos arrepentimos. Y sostenemos diciendo que eso es bueno, que eso no es malo, que entonces, ¿por qué los demás pecados? Que porque... Entonces, hay que saber que Dios perdona los pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Amén. El arrepentimiento, y dice Elena de White que es un arrepentimiento genuino que debemos tener un arrepentimiento genuino. Le pido a nuestros jóvenes, a nuestros familiares, que se arrepientan genuinamente a Dios, porque los queremos ver en el cielo. Y a toda la familia las queremos ver en el cielo un día no muy lejano. Cuando Cristo venga, todos nos encontremos en la Canaán celestial. Amén. No podemos quedarnos ningún sobrino se tiene por qué quedar por un tatuaje, que Cristo Jesús murió por él. Y él se lo lleva con tatuaje y todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él resucite, mi hermano, como usted dijo, pastor, ya no vamos a tener ningún tatuaje. Amén, gloria a Dios. Ya no vamos a tener nada de eso, hermano. Ya es un cuerpo glorioso que va a ir al cielo. ¿Ok? Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermano Cristian, me dice... ¿Tiene el tiempo para el testimonio, pastor? Bueno, tengo el tiempo medido. Bueno, vamos entonces, hermanos, a concluir aquí, mire. Yo, cada vez que escucho a un hermano hablar, yo no sé si Dios como que pone eso en los pastores, ¿cierto? Discernimiento, ¿no? Pero yo lo que percibo en el hermano Antonio, así como dije hace un momento de la hermana que habló de su hijo, en sus palabras lo que yo siento es un celo hacia las cosas de Dios. Es un hombre, un Pedro moderno. Me estaré equivocando, hermano Antonio, ¿no? ¿Cierto? Y está bien, está bien. Y qué bueno, hermanos, no, que pastor, está... no se equivoca, no se equivoca. Bueno, sí, amén, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno tener esos Pedros en la iglesia. Esos Pedros son necesarios, por eso Jesús tuvo un Pedro dentro del grupo. Y bueno, todos somos necesarios en la causa de Dios. Hermanos, yo llegué a la iglesia estando muy joven. Todavía estoy muy joven. Como decía anteriormente, muchos de ustedes pueden ser mis padres, mis abuelos, mis tíos. Pero cuando llegué a la iglesia, yo llegué con un desconocimiento rotundo de las Sagradas Escrituras. Y no me da pena decirlo. Tengo tío sacerdote, jubilado ya, está en Cartago Valle, y ahorita es rector de un colegio católico. Y toda mi familia católica, todos por parte de mi padre, por parte de mi mamá. Tengo por eso ese acentico ahí apaisado, y el paisa, si algo tiene, es que el paisa es católico a morir y adora imágenes, idolatra estatuas, y fui criado en eso, mis hermanos. Pero a la edad de 17 años Dios puso ahí en el camino a una negrita muy hermosa, que es hoy día mi esposa, y ella sí creció en el evangelio adventista, y es adventista creo ya de 4ª generación, y a través de ella el Señor, estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero a través de ella el Señor me llevó a la iglesia adventista en Cali, el colegio El SEA, para los que conocen, el Nuevo Amanecer. Y llegué, hermanos, con aretes en las 2 orejas, llegué con el pelo parado, no como ustedes lo ven ahorita, que ya parezco todo un doctor, ¿cierto? No, hermano. Yo llegué con ese pelo parado, pelo amarillo, los pantalones a media cola, sin media, sin correa, como visten los muchachos sí, del mundo, pues. Y el busito apretado, y como me gustaba alzar bastante pesas y hacer barras ahí en las Panamericanas, pues ni se diga.
y se me veía medio tatuaje. Yo tengo un tatuaje en el brazo derecho. Es de allí que Cristian me ha extendido la invitación para que les cuente lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese fue inicialmente la iniciativa que tuvo Cristian al haberme extendido la invitación, mi testimonio. Y bueno, hermanos, así llegué a la iglesia y ustedes ya saben qué tipo de peces hay en la iglesia, ¿no? Está la hermana que desde la entrada te saluda, te da un abrazo y tú te sientes como en casa. Y está el hermano que desde que usted comienza a desfilar por el medio de la iglesia, ya con la mirada lo condenó y lo mandó al infierno. Entonces yo me sentía, hermano, como un bicho raro cada vez que iba a la iglesia. De repente, la familia de mi esposa, su señora madre y sus hermanas, se sentaban en la parte del frente de la iglesia. Así que a mí me tocaba desfilar por toda la iglesia para llegar a la silla que ella me tenía guardada. Y mientras yo desfilaba, todos los hermanos no me miraban con buena cara. Me miraban era para decirme, ¿usted qué hace aquí? Saben, hermanos, nosotros a veces, y no me estoy apartando del tema, estoy haciendo un paréntesis. A veces nosotros como adventistas tenemos que juzgar a una persona es con las palabras, pero déjeme que usted puede juzgar con una mirada. Usted con una mirada puede condenar inmediatamente a alguien. Es de allí que hay una frase que dice, si las miradas mataran, usted ya me hubiera matado. ¿Cierto que sí? Y yo me sentía, hermano, mal. Los hermanos me miraban, pero era una mirada, mejor dicho, si hubiesen sido Santiago, me hubieran hecho descender fuego encima en ese momento. Y hoy día comprendo que esos hermanos, lastimosamente, no estaban preparados para recibir una persona como yo en la iglesia. Y yo pienso que hoy día las iglesias tampoco siguen preparadas. Estoy hablando de la mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las iglesias nuestras no están todavía preparadas para recibir una persona homosexual o para recibir un hombre lleno de tatuajes o recibir una persona con piercing en la cara. Nosotros, hermanos, no nos mintamos, no estamos todavía preparados mentalmente. Allí hay una psicóloga que me está escuchando. No estamos preparados para aceptar ese tipo de persona o ver en la plataforma a una persona que se haya hecho expansiones en sus orejas y con la oreja allí con un hueco. ¿Cómo podemos mirar a esa persona con amor? Eso solamente se logra cuando Cristo vive en el corazón de un creyente. Y yo, hermano, me sentía mal retomando el tema. Así que cada vez que iba a la iglesia, yo le decía a mi esposa, ¿a qué voy a ir allá? Éramos novios. ¿A qué voy a ir allá? ¿Para que me juzguen? ¿Para que me condenen? Ustedes que tanto hablan del amor de Dios, ¿por qué no me abrazan? ¿Por qué no me quieren? Yo siento que me juzgan. Y mi esposa lloraba. Ella lloraba, ella me cuenta hoy día que somos esposos, que ella llegaba a la casa a llorar porque ella no tenía una respuesta para mí. Y es que no había respuesta, hermanos, porque yo le estaba diciendo la verdad, pero ella no era culpable del mal actuar de los hermanos. Y hoy día yo le digo a ella, negra, ¿usted cómo aguantó? Y ella me dice, bueno, Dios tenía un plan a través, conmigo a través de usted y con usted a través de mí. Porque lo más lindo, hermanos, es que mi esposa para aquel entonces estaba apartando de la iglesia. Y ustedes dirán, ¿cómo una mujer adventista, una muchacha adventista, que es la pregunta que siempre se hacen los hermanos, se enamoró de ese loco? Porque algunos hermanos me han dicho así, ¿cómo se enamoró Sandrita de ese loco? Uy, no. Pues hermanos, el plan de Dios era que ella se enamorara de este loco, para que a través de este loco ella continuara en los caminos de Dios, porque las dos hermanas de ella ya estaban apartadas y ella estaba ya con un pie afuera y otro adentro. Y este loco que venía del mundo, que iba Dios lo tenía ya destinado, y no estoy hablando de predestinación, ojo con eso, pero que ya Dios me tenía señalado, como dice Jeremías capítulo 1, para ser pastor, iba para adentro. Y a través de mí, Dios la enganchó a ella para que ella continuara en el evangelio. Eso es otra historia bastante bonita. Y hoy día al mirar hacia atrás decimos, bueno, Dios tenía un plan maravilloso. El ser humano no lo entiende. La gente le decía, ¿cómo te enamoraste de ese muchacho? Ese es el lobo. Ese te va a sacar de la iglesia, Sandra. Claro, ella criada en la iglesia y yo con aretes, tatuado, hermano, ya usted imaginará. Los hermanos le decían a mi suegra, vea, doña Pancha, ¿usted cómo dejó que Sandrita, que es la niña suya, la luz de sus ojos, se enamorara de ese muchacho tan tremendo? Mírelo. Ese era el consejo de los hermanos de la iglesia. Pero saben, hermanos, a mí lo que más me sorprende, y hoy día no me sorprende tanto, le soy realista, porque hoy día soy pastor de la iglesia y ya uno va aprendiendo a conocer la hermandad y va conociendo la iglesia y dice uno, bueno, los hermanos no tienen la culpa de tratarme como me trataban. Pero en aquel entonces yo decía, ole, ¿y esa gente no que es cristiana? En vez de decirle a mi suegra que me saque de la casa, que me eche, ¿por qué no le dicen, dele la fe de Jesús? Oigan, hermanos, qué tremendo. Y yo le decía a mi esposa, que era mi novia, vuelvo y repito, en ese momento, le decía, bueno, y ellos no le dicen que me dé la fe de Jesús.
¿Y por qué no le dicen que me evangelice? ¿Por qué le dicen que me eche? Ustedes no porque son los cristianos, ustedes no porque son que la luz del mundo, porque déjeme decirles que yo me empecé a leer la Biblia no para conocer a Jesús, sino para defenderme. Entonces me aprendí la Biblia de tal manera que yo le decía a ellos, ustedes no que son que la luz, ustedes no que son la sal del mundo. ¿Cuál sal? Ustedes lo único que hacen es juzgarme, criticarme. Y ella no tenía respuesta. Pero hermanos, llegó un día donde después de 2 años, cuando llegué del servicio militar, tomé la decisión finalmente de entregarle mi vida a Cristo Jesús. Y el día que me bauticé, hermano, mire, para más risa y para más tristeza, no sé si es risa o tristeza, muchos hermanos saben que estaban diciendo abajo mientras yo estaba en el bautisterio. Ese a los 2 meses se sale. ¿Han escuchado eso o no? Ese a los 2 meses se va. Esa es pura emoción que está bautizando. O sea, hermano, a veces somos tremendos, yo no sé ni qué decir, pero somos tremendos porque estamos quitándole el poder a la obra del Espíritu Santo y a veces desmeritamos la obra del Espíritu Santo en una persona. Y esas personas decían, no, ese muchacho a los 2 meses se va. Ese se está bautizando, otros decían, ese se está bautizando es por la novia, pero el día que se pare con Sandrita, ese se va de aquí. Otros decían, no, eso fue pura emoción ahí en el llamado, que ese muchacho salió, pero nadie sabía que yo llevaba 2 años, hermano, digo, estaba haciendo una obra especial. Yo llevaba 2 años estudiando la Biblia para defender mis pensamientos locos, pero en medio de ese plan que yo tenía, que creía que era el correcto, resulta que Dios me estaba transformando y me estaba haciendo una obra especial. Hermanos, yo me bauticé y a pesar de que estaba bautizado, los muchachos de los clubes no es que me hayan aceptado muy bien, pero como los planes de Dios en la vida de cada persona se cumplen, así las otras personas no estén de acuerdo. Dios tenía un plan maravilloso. Y a los 4 años de estar bautizado, yo le dije un día a mi suegra, yo me voy a ir. Y me dijo, ¿y usted para dónde va? Y le dije, no, yo voy para Medellín a estudiar, pero no le dije que para ser pastor. Por cierto, yo ya llevaba 4 años, yo me bauticé y al mes comencé a colportar. Yo llevaba 4 años colportando. Entonces, mi suegra me dijo, ¿y qué vas a hacer? Yo le dije, no, yo voy a estudiar algo porque yo no estoy haciendo nada, ya me gradué de bachiller y quiero hacer algo. Ella me dijo, bueno, ¿usted por qué no se va a estudiar para pastor? Yo no sabía que para ser pastor había que estudiar teología. Yo no sabía, yo pensé que como a uno le dicen allá afuera que los pastores les dan un curso por internet y ya el que más hable lo suben a la plataforma y si habla bonito allá lo trepan. Así decíamos en el mundo. Entonces yo le dije a ella, ¿cómo así que quiere estudiar? Y ella me decía, hay que ir a estudiar. Yo le dije, no, eso no es lo mío. ¿Qué cuento de pastor? Yo quiero otra cosa. Luego los ancianos empezaron, ve, Johitan, ¿por qué no te vas a estudiar para pastor? No, ustedes están locos, eso no es para mí. Luego llegó un pastor y me dijo, mijo, usted debería irse a estudiar. Y empecé a comprender que era la voz de Dios insistiéndome. Y me fui, hermanos, a estudiar teología. Para yo concluirles esta historia o este testimonio, les voy a decir algo tremendo. Esa iglesia donde me bauticé, que es la iglesia de Nuevo Amanecer en Cali, fue la iglesia donde me casé. Después de llevar 1 año estudiando teología, le dije a mi esposa, bueno, amor, o nos casamos o qué va a pasar, porque ya llevábamos creo que 4 años de noviazgo, 4 o 5 años de noviazgo, y yo le dije, ya es mucho tiempo, aunque yo ya había estado en Ecuador colportando, y le dije, o nos casamos o esto no va para ningún lado, y finalmente decidimos casarnos. Y fue en la misma iglesia donde me bauticé. Y ahí invité a los hermanos esos que me decían que yo era el lobo. Ahí estaban los hermanos viendo a este servidor casándose. Luego, en el 10º semestre de teología, Dios me manda, hermanos, sin yo pedirlo, Dios me manda a la iglesia donde me bauticé a hacer la práctica ministerial. Oiga, y ahora el lobo le estaba predicando a las ovejas, el lobo. Y los hermanos me miraban y sorprendidos, pero este no es el mismo que andaba con aretes, este no es el mismo que andaba tatuado y ahora está aquí predicándonos. No. Miren, hermanos, tengo para decirles, todos esos hermanos que le hacían cartas a mi esposa para que me dejara, todos esos hermanos que le hacían cartas a mi suegra diciéndole, eche ese muchacho, que eso lo que va a hacer es sacarle a la niña de la iglesia, cuando yo me paraba en la puerta, después de terminar el sermón, para despedir los hermanos, esa gente no se despedía, eso pasaban derecho. Claro, hermano, porque su conciencia los acusaba. O sea, ellos, yo creo, hermano, llegaron a pensar en algún momento, oiga, nosotros como juzgamos a ese muchacho y Dios nos está dando ahorita una bofetada. Hoy día, muchos de ellos me han pedido perdón, muchos se me han acercado y me han dicho, mire, pastor, la verdad que
Dios lo bofetea a uno, Dios le da unas enseñanzas tremendas a uno. Mi suegra hoy día, ella reconoce y ella dice, yo a usted no lo quería, Joan. Yo lo veía a usted, mi hijo, y yo no quería, y no que usted se fuera de la vida de Sandrita. Pero ella hoy día saca pecho diciendo, mi yerno es pastor. Y hermanos, todo eso para decirle gloria y honra al Señor. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Mire, nosotros no sabemos qué plan tiene Dios con cada persona. Es de allí que Dios me ha permitido, por su gracia y su poder y su misericordia, tener varias campañas evangelísticas y ver bautizarse muchas personas. Y yo siempre digo, cada vez que veo un muchacho venir hacia la plataforma en el llamado con aretes, cada vez que yo veo un muchacho tatuado venir, yo me veo ahí en ese muchacho. Yo digo, ahí viene un futuro pastor, ahí viene un futuro diácono, ahí viene un futuro anciano de iglesia. Yo siempre veo así, mis hermanos, a la persona que está apartada o que no conoce a Dios. Yo siempre lo veo como un candidato para el reino de los cielos. Y esa es la enseñanza que yo quiero dejarles de mi testimonio. Usted, a todo el que vea en la calle, mi hermano, por más perdido que usted lo vea, cuando vea a un indigente, como decía hace un momento nuestro hermano que abrazó al indigente, cuando usted ve a una persona de esas, en esa persona usted tiene que ver un candidato para el reino de los cielos. No lo juzgue, no lo condene. Quizás él no conoce las escrituras, como en su momento yo no las conocía y cometí muchos errores. Pero déjeme decirle, hermano, la obra de transformar una persona no la hace usted, la hace el Espíritu Santo. Mi suegra me quería transformar a la fuerza y ella no veía la hora de ponerme una corbata. Yo le decía, no me gusta la corbata. Me regaló una vez un pantalón de Herpo, no sé si allá existe Herpo. Me regaló un pantalón, incluso hasta me quedó sin pasaje porque ella me quería ver en la iglesia, era con un pantalón de esos, de esos que se ponen para la iglesia. Yo le decía, yo no quiero, a mí me gustan mis blue jeans, hermano, no fuerce a nadie. El único que puede transformar al ser humano se llama el Espíritu Santo. Y créame, hermano Antonio, que el Espíritu Santo está trabajando en toda su familia. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es seguir orando por ellos y seguir pidiéndole a Dios que nos dé autoridad. ¿En qué sentido? Que nuestro testimonio para ellos sea el mejor y que ellos vean en nosotros el amor de Cristo Jesús y puedan llegar algún día a la salvación. Eso es lo más bonito de todo. Así que, mis hermanos, esa es mi corta experiencia. No sé si pueden silenciar los micrófonos. Esa es mi corta experiencia, hermanos. Hoy día, repito, por la gracia de Dios, servimos en este santo ministerio. Ya llevamos aquí en la asociación 4 años y estamos sirviendo a Dios, agradecidos con el Señor. Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios porque yo no soy merecedor de ese llamado, como lo fue Jeremías en su momento. Le dijo, no, Señor, yo soy un muchachito, ¿para qué me llamas? Y Dios le dijo, es que a través de ti voy a hablar. Como lo fue Moisés y le dijo, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, pero Dios lo utilizó. Como lo fue en su momento también muchos de los hombres grandes en la historia bíblica. Así soy yo, mis hermanos. Yo soy simplemente un hijo de boyero. Yo no soy hijo de profeta ni hijo de pastor. Soy el único adventista en mi familia. Hasta el año pasado, después de ya llevar 12 años en el Evangelio, por si alguno se está haciendo la pregunta, ya después de llevar 12 años en el Evangelio, el año pasado tuve la oportunidad de bautizar una tía y 2 primas. Primer fruto, hermano, los primeros 3 frutos de mi conversión. Y siempre le decía al Señor, cada vez que tenía una prédica y bautizaba 20, 25 personas en una campaña por la gracia de Dios, le decía, bueno, Señor, ¿y mi mamá y mis hermanos y mi familia cuándo? Y yo no hago sino que predicar y mucha gente se convierte, pero mi familia, ¿para cuándo? Le decía yo a Dios. Y al año pasado, más o menos para esta fecha, tuve la oportunidad de bautizar una tía y 2 primas para honra y gloria del Señor. Y ahí está mi tía. Ya llevo 1 año, está firme en los caminos de Dios. Ya la pusieron de diaconisa y ella me dice, mi hijo, ¿y eso con qué se come? ¿Qué se hace? Y yo le he estado enseñando y está feliz en los caminos de Dios. Se llama Sandra, para que oren por ella, Sandra Osorio. Mi prima se llama Natalia Osorio y María Paula Osorio, son sus dos hijas. Y hermanos, es el primer fruto después de casi 11 años. Ya llevo 12 años en el Evangelio y después de 11 años, hermanos, el primer fruto. Así que si le estoy hablando aquí también a una persona que es única adventista en su familia, siga perseverando, que el Señor tiene cosas grandes para usted. Y no deje de hacer la obra. Usted continúe predicándoles el Evangelio a través de su testimonio, que es lo más importante,
que ellos tarde o temprano van a aceptar a Cristo Jesús en sus vidas. Y bueno, hermanos, al día de hoy ustedes dirán, ¿y por qué tanto en tan poco tiempo? Yo quiero concluir este testimonio de la siguiente manera. Cada persona, Dios con cada persona trabaja de forma particular. Escúcheme bien. Dios con cada persona trabaja de forma particular. Dios con cada persona tiene un propósito y una misión especial. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, pero Dios con cada persona tiene un propósito y una misión especial. Conmigo ocurrió algo prematuro. En tan corto tiempo, pastor, evangelista, colportor, y usted dirá, ¿pero cómo? Hermano, yo tampoco sé cómo. Lo único que yo le puedo decir es que honra y gloria a mi Señor Jesucristo. Hoy día, muchos de los que en aquel entonces me juzgaban me llaman a preguntarme a mí la Biblia. Y me dicen, ve, Johan, ¿dónde es que dice tal cosa en la Biblia? Y yo digo, ¿pero cómo? Si yo llevo más poquito tiempo que usted. Pues hermano, eso solo lo hace el Espíritu Santo. O sea que esta cuestión no es de tiempo en la iglesia. Usted puede llevar 40, 50 años, qué sé yo, en la iglesia y estar más perdido que el que lleva un año. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es un asunto, hermanos, personal. Conmigo ocurrió así. O sea, ese es mi testimonio y no le estoy ni aumentando ni quitando. No sé cómo será en su caso, que usted lleve muchos más años que yo en el evangelio y no ha sido todavía convertido, no haya sido transformado. Usted todavía tiene quizás cosas de ese viejo hombre en usted. Sí, yo también las tengo, pero quizás usted esté preguntando, pero pastor, ¿yo por qué no logro vencer? Hermano, arrodíllese y pídale a Dios que le ayude y que el Espíritu Santo le dé poder para vencer. Esa es mi corta experiencia, hermano Cristian. Hoy me siento gozoso, feliz de compartir con ustedes, hermanos. Yo creo que detrás de cada uno de ustedes hay una experiencia particular. Detrás de cada uno de ustedes hay un testimonio. Detrás de cada uno de ustedes hay una historia que yo desconozco. Hoy ustedes conocieron mi historia con Jesús. Yo espero en algún momento conocer la tuya. Espero en algún momento conocer también tu historia. Y bueno, si no nos vemos en esta tierra, mis hermanos, nos vemos en el reino de los cielos con la ayuda del Eterno. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Los quiero en Cristo Jesús. Y no olviden, cada vez que vean un muchacho entrar en la iglesia, tatuado, con piercing, con lo que sea, acérquese, dele un abrazo, que si él está ahí es porque Dios tiene un plan maravilloso con él. Amén. Amén. Johan, Dios te bendiga. Johan, antes de irte, por favor, vamos a terminar con una oración. Quisiera que la hicieras. Y ahorita te vamos a dar las gracias por ese tema tan maravilloso. Johan, termina con una oración y despedimos el sábado inmediatamente. Amén. Poderoso y amado Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de que no somos dignos de ser llamados tus hijos, a través de Cristo Jesús, oh Dios, tú nos extiendes tu gracia y tu misericordia y nos extiendes, oh Dios, la salvación. Gracias, amado Dios, porque un día tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable para que llegáramos al conocimiento de las sagradas escrituras y pudiéramos ser parte de tu pueblo. Indiferentemente, Señor, del tiempo que llevemos en la iglesia, lo más importante, oh Dios, es que tú no haces acepción de personas. Lo más importante es que tú a todos nos amas por igual. Lo más importante, oh Dios, es que a todo este maravilloso grupo que se encuentra ahora conectado a través del Zoom, le tienes, oh Dios, reservada una morada en el reino de los cielos. Maravilloso Amén. Dios, quiero colocar en tus manos a esta hermosa familia, la familia Peñate, y a cada uno de los familiares del hermano Cristian y aún los que no son familiares. Al fin y al cabo, todos somos una familia en Cristo Jesús. Los coloco Amén. A todos ellos en tus manos de amor para que donde quiera que se encuentren, oh Dios, tú les bendigas, tú les derrames 1000 bendiciones y que les ayudes, oh Padre Celestial, a perseverar en este hermoso caminar cristiano hasta que juntos podamos heredar la vida eterna. Poderoso Amén. Dios, oramos por el hijo de nuestra hermana. Es un joven, oh Dios, que quizás se encuentra rebelde. Es un joven que posiblemente se alejó de ti en un abrir y cerrar de ojos y hoy se le es difícil volver a tus caminos. Pero sabemos, oh Dios, que para ti no hay nada imposible. Por eso te rogamos Amén. Que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, donde quiera que él se encuentre, le pueda convencer de pecado, de juicio y de justicia. Que tu Espíritu Santo lo pueda traer nuevamente al redil y que su madre, oh Dios, pueda un día no muy lejano darnos testimonio de que esta oración de fe tuvo respuesta en el cielo. Poderoso Dios, Amén. Oramos también por nuestro amigo Dani, el hijo de nuestro hermano Roque. Oramos, Señor, por él también. Tú sabes, oh Padre, conoces bien su corazón. Sé que es un buen joven.
Sé que si le has permitido conectarse en esta transmisión es porque tú tenías para él este testimonio que yo acabo de contar. Te pido, Dios, que tú lo ayudes a perseverar, que él pueda entender, oh Dios, que para él también es la salvación y que todas las enseñanzas y principios que su padre le inculcaron en su niñez puedan finalmente dar frutos para vida eterna. Bendito Amén. Dios, acompáñanos al iniciar esta semana y que todas nuestras actividades lleven tu bendición y aprobación. Gracias, Amén. oh Dios, por escucharnos y gracias, bendito Padre, porque existen estos medios de comunicación para poder transmitir tu palabra y poder, oh Dios, dar a conocer las maravillas que tú haces en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén, Señor. Amén.